De La Pampa, Argentina, a Chile, de los 4 años que juega, es un jugador profesional hoy día, tiene una larga historia interesante dentro y fuera de la cancha. Vamos a hablar de todo eso con el gran Axel Guevara. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Concretamos al fin. Concretamos, vamos todavía. Bueno, gracias Manu por este espacio y por nada, por darme el lugar para que la gente sepa un poco más de mí y nada, y conversar un poco. Bueno, Axel, tu historia parte muy chiquitito con el pádel, ¿ah? Entiendo que tu papá jugaba y tú, bueno, casi que cuando tienes memoria ya estabas con una pala en Sí, la sí, mano, ¿no? total, total. Claro, mi papá era profe de pádel allá en Argentina y fue también jugador profesional. En ese momento del circuito APP se llamaba, que era como lo más pro que había ahí en Argentina. Yo lo seguía para todos lados y empecé a jugar, me gustó, así que nada, de chiquito iba con la paleta en la mano para todos lados. ¿Y tu papá jugaba profesional con los mejores jugadores? Llegó a jugar, sí, sí, llegó a jugar en algunos torneos profesionales, con buenos jugadores y siempre fue como un referente ahí en La Pampa del deporte. ¿Y tú tenías una cancha cerca? ¿Cómo era tu relación? ¿O acompañabas a tu papá y te metías típico Claro, sí, siempre yo acompañaba a mi papá en los turnos que nosotros le decimos, que son como los partidos amistosos acá. Y cuando quedaban los cambios de lado en el set, esos 30 segundos que había o minutos, me ponía a pelotear contra la pared, los miraba mucho a ellos y trataba de copiarlos, ¿viste? Entonces aprendí mucho mirando y después cuando mi papá se dio cuenta que me gustaba en serio, me empezó a ayudar un poco más dentro del deporte. ¿Y tú cuando fuiste progresando, jugaste como partner con tu papá en algún Sí, momento? sí, 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 jugué. Tuve dos etapas como compañero con mi papá, que una etapa era en la que mi papá era mejor que yo y nada, yo sentía una presión absoluta. Mi papá me entendía mucho, pero había veces que me hacía frustrar mucho porque, claro, él me exigía como si yo jugara igual que él Ah, no y yo tenía jugaba paciencia. 3 categorías menos que él, ¿entendés? Él me exigía y yo creo que por eso también igual después pude progresar, pero en ese momento no lo entendía, era chico, tenía, no sé, 13 años y yo jugaba con él, y él jugaba primera, yo jugaba sexta y jugábamos torneo, por ejemplo, cuarta. Entonces, claro, me agarraban dos cuartas, me tiraban la verdad todo el tiempo y me frustraba, la pasaba muy mal, lloraba dentro de la cancha, todo, no, la pasaba muy mal. Y debe haber habido un momento en que lo fuiste igualando y de Claro, repente hubo otro momento en el que jugamos parecido, que hicimos una campaña en tercera categoría de allá, y después hubo una etapa en la que yo pasé a primera y mi viejo bajó un poco más, entonces ahí primero era el malo de la pareja, después pude ser el bueno de la pareja, y traté en eso, de como cuando era el bueno, entre comillas, de la pareja, eh, tratar como de que mi viejo no pase lo mismo que me hacía pasar a mí. Entonces trataba como yo mismo de decir, no, yo todo lo que él haga está bien, para adelante, tirado para adelante. Siempre, positivo. sí, siempre me puse como de todos los jugadores en los que miraba, trataba como de sacar las conclusiones de cómo sería el jugador perfecto para mí. Entonces me gustaba mucho buscar, por ejemplo, no sé, veía un partido en el que dos jugadores se decían cosas dentro de la cancha y veía que bajaba el rendimiento, entonces yo trataba como de sacar eso y decir, no, mira, si vos le hablas mal a tu compañero baja el rendimiento, si baja el rendimiento vos perdés. Entonces trataba de sacar todo eso y siempre me culpaba un poco por, si mi compañero jugaba mal, era más por culpa mía que por culpa de él. Entonces, porque yo no lo hacía sentir cómodo al jugador o yo no pude sacar su mejor versión. Eso es muy como filosofía de Velasteguín, ¿no? Sí, sí, sí. Que Es que siempre ha Vela dicho fue un referente para mí muy importante. como que siempre esforzarse por sacar la mejor versión del compañero, que finalmente va a ser la mejor versión de la dupla y eso te arrastra a ti. Total, sí, 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 totalmente. Así que nada, trataba de como de buscar eso. También, por ejemplo, copiaba muchos golpes, no sé, me gustaba cómo hacían la volea de revés, cómo marcaban bien la técnica y todo. Entonces trataba como de sacar de todos los jugadores a lo que veía. Miraba mucho pádel. Yo iba a las 1 de la tarde a la cancha y me iba a las 10 de la noche. Estaba todo el tiempo mirando un partido amistoso, cualquiera. Jugaban dos chicos que recién arrancaban y jugaban profesional y yo estaba mirándolo todo el tiempo, todo el tiempo. Me gustaba ver, miraba mucho tiempo a una sola persona cómo se movía dentro de la cancha y después miraba a la otra cómo se movía y después no miraba como el partido en sí, sino miraba como a las personas. Y de jugadores famosos también sacabas cosas, sí, Sí, golpes, sí, también sacaba. movimientos. Sí, también sacaba. ¿Recuerdas de alguno? Sí, 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 recuerdo no sé, en ese tiempo, cuando lo miraba me gustaba mucho un chico que falleció ahora, que era una promesa del pádel mundial, se llama Elías Estrella. Yo jugaba de revés. Que Entonces, pintaba sí, para ser top, ¿no? ya era crack, ya se había metido a Boca del Tour, todo estaba hecho una máquina. ¿Y tú lo alcanzaste a ver jugar A ver jugar. Sí, presencialmente? sí, sí, ver jugar.
Incluso yo estuve, Martín Dineno, el otro día estábamos hablando cuando lo crucé allá en España, y él ganó el primer torneo profesional, lo ganó ahí en La Pampa. En La Pampa y yo estaba mirándolo, él con Elías Estrella, Gran pareja. que eran pareja. Sí, totalmente. Mira. Y nada, y ahí me sorprendió mucho cómo jugaba, la explosividad que tenía, todo. Además lo buen compañero que era también. ¿Sí? Sí, sí, Martín también. Martín, viste que tiene eso de muy buen compañero, es algo increíble. Increíble. Yo jugaba de revés, entonces miraba más a los revés que a los strike. Perfecto. ¿Y cuándo empezaste como a pegarte un salto o a pensar o a recibir señales de que el pádel podía ser algo más serio, que podía ser parte de tu vida, de dedicarte a eso? ¿Sabes qué? Hubo una persona que me ayudó mucho que, bueno, Nahuel Kramer, no sé si lo conocen, Nahuel Kramer fue coach de Fernando Velasteguín acá en varios Premier y fue el coach de Tolito con Gonza, que hicieron toda la campaña esta de ganar los 10 torneos en A1 y después ahora pasar al Premier. Un referente ahí de La Pampa. Y él fue una de las primeras personas que confió en mí para cuando llegó mi primer auspicio. Yo tenía 18 años y cuando me ascendió a la primera categoría de La Pampa, él confió en mí y me auspició con una marca llamada Noac. Entonces cuando me di cuenta que un referente tan grande para La Pampa, que para los pampeanos Nahuel es como el más crack y la persona más importante que ha salido de La Pampa para nosotros, dentro del mundo padelístico, ¿no? Cuando me di cuenta que él se había fijado en mí, en ayudarme, en progresar, me di cuenta que había visto algo en mí que no lo tenía otras personas, entonces traté de tomármelo un poco más en serio. Después hubo unos problemas familiares que, como lo había contado el otro día en la nota del diario, me hicieron alejarme del pádel y después retomar 3 años después. Bueno, sí, lo contaste eso en una entrevista en as.com, me acuerdo, que estuviste alejado unos 3 años Sí, más o sí, menos. más o menos. Pero antes de preguntarte por eso, en los menores, en Sí. el circuito donde tú te movías, jugando a un muy buen nivel siendo chico, me imagino que también te topaste con, no sé, Con con, varias con figuras. varias figuras Sí, que hoy día sí, conocemos, ¿no? sí, sí. Nosotros en mi infancia éramos muy pobres, entonces llegar a un torneo de eso era difícil, ¿entendés? Porque teníamos que viajar mucho, Muchos kilómetros, además, en muchos Argentina hay que moverse kilómetros, sí, mucho. además no teníamos auto, movilidad, nada, entonces era difícil. Y hubo uno en el que pudimos coordinar y pude ir a un selectivo de menores, me acuerdo, con un chico llamado Brian Happer, fue el primero que me invitó. ¿Y ahí de revés todavía? Yo de revés, sí, siempre de revés, toda Ya. mi vida de revés. Cambié de drive hace 2 años acá con Manu, Ah, pero hace poco. después, sí, 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 después siempre al revés. Y nada, y ahí estaban todas las máquinas. Estaba Fede Chingoto, estaba Facu Domínguez, le mando un abrazo. Todo. Gonza salía en ese tiempo también, que era compañero de Fede Chingoto, que también falleció. Pero ya eran figuras ellos. Bueno, estaba también Estupa, Dinero. Wow. Sí, Y sí. se veían como, o tú Sí, en ese sí, momento, como que iban a sí, llegar sí, sí, lejos, sí, sí, ¿sí? sí. Ya había mucha diferencia con los demás. Había un grupito de 6 7 jugadores, 8 jugadores que ya destacaban. El Oveja, Agu Gutiérrez, estaban todos, todos, todos. ¿Y tienes algún partido con este tipo de figuras que te acuerdes o algún un buen resultado que esos típicos partidos que Eh, uno se acuerda en el tiempo, ¿no? sí, pero en menores no. En Más menores grande. no. Más grande sí. Una vez que le ganamos a Gonza, Alfonso, él con Mariano Llano, un referente de allá de Argentina. Wow. Le ganamos en cuarto de final. ¿Tú con? Yo con Germán García, un zurdo. eh, un torneo en el sur de Argentina, creo que era Neuquén, por ahí era. Eh, y nada, ese fue mi mejor resultado, creo. Sí, yo creo que ese fue mi mejor resultado en ganarle a alguien conocido como lo era Gonza. Creo que jugaste con Lucho Cap, contra Lucho Capra también en algún momento. Ah, sí, 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 pero eso era un nacional. Perdimos, él con Gonza Salías. Muy peleado. Perdimos 7-6 el tercero, sí. Lindo partido. Sí, partido villeros, estaban peleando, se gritábamos cosas, todo. Bueno, el ambiente villero de Argentina, ¿cómo lo Sí, describirías, no? sí. El pádel villero, que se gritan cosas, ¿cómo es? Sí, sí, es muy... o sea, el argentino siente mucho el deporte. Entonces, claro, el pádel es como el fútbol allá. ¿Entendés? Obviamente ahora está mucho más desarrollado y es distinto y la gente está más educada y se trata de que el pádel progrese un poco más en ese sentido, pero sí, igual en los nacionales se llaman los torneos allá porque la federación se maneja distinto a la federación de acá.
la Federación de Argentina, cada provincia, que sería como cada región, tiene una federación en la cual hacen torneos puntuables y una vez al año van a competir a un torneo anual que juegan todas las provincias. Uy, ahí se juegan la vida. Y ahí se juegan la vida, claro. Vos representás a La Pampa, yo represento a Buenos Aires. Entonces, está bueno. Juegan las primeras 4 parejas de cada categoría. Perfecto. Entonces se hace muy bueno. Uno compite todo el año para poder ir a ese nacional. Y ahí sale mucha villa. Sí, y ahí juega La Pampa contra Buenos Aires y todo lo de La Pampa acá, porque juegan todas las categorías. Gritan contra todo lo de Buenos Aires, le cantan canciones de cancha, todo, nada, es tremendo. Es tremendo, tremendo. O sea, es algo muy lindo, muy lindo. Están muy lindo. acostumbrados a ese tipo de presiones Sí. o de estímulos, ¿no? Sí, total, total. Además de gritarse los puntos. Ahí se juega con fiscales, pero se juega sin árbitro, entonces todo más. O sea, es profesional dentro de todo por la federación, lo que representa, pero es amateur. O podés ir y darle punto en la cara al otro y chao, ¿no? ¿Eh? Y si te da un paletazo mejor para que se termine el partido y chao, ganaste. Pero Bueno, fuiste avanzando en nivel y en un momento, bueno, lo contabas en una entrevista que estuviste a punto de irte a España a lucharla ya como lo hacen muchos, ¿no? A jugar previas y todo eso. Y hubo un problema ahí entre medio, Axel. sí, total. Claro, yo a los 18 años, como te conté, Nahuel confió en mí, me dio esta marca, todo. Me empecé a motivar un poco más, empecé a entrenar. Yo lo que tenía era que no tenía mucha gente para entrenar donde jugábamos solamente partidos y tampoco tenía un profesor, ¿viste? Que me tire pelota o que me corrija cosas hasta que llegué a los 18 y ahí me dieron un poco más de importancia. Nahuel me ayudó un poco, después tuve otro profesor que se llamaba Fernando, que era el profesor de mi compañero en ese tiempo que se llamaba Matías Juguete. Y nada, entrenaba con ese profesor, me ayudó mucho en lo armado. Yo armaba muy largo, bueno, sigo armando largo, pero fue el primero que me corrigió esas cosas. Y bueno, nada, ahí tenía ganas de dar el salto para irme a España, como lo habían hecho muchos jugadores ahí. Y yo estaba de novio con una chica, por la cual éramos pareja y en un momento cortamos. Y después como a los 2 o 3 meses, cuando yo ya había tomado la decisión de irme a España, ella me escribe y me dijo, che Axel, ¿cómo estás? No sé qué. Nada, tengo un retraso, no me viene. Nada, yo no estuve con ninguna persona, quiero que sepa que es muy probable que sea tuyo. Bueno, entonces, siempre me gustó ser como una persona dentro de todo lo más ordenada posible. Entonces digo, bueno, yo no puedo irme a hacer mi vida en España y dejar a una persona acá con un hijo que es mío. Bueno, vuelvo con esta persona, me hago cargo. Y el pádel allá en Argentina yo tenía 18 años, tengo 20, fue hace 10 años atrás, era muy volátil. Yo me dedicaba a dar clases de pádel, entonces por lo tanto a veces tenía un sueldo un mes de un muy buen sueldo y al otro mes era un sueldo más tranqui. Entonces no era tan regular. La idea en ese momento era conseguir un trabajo fijo por el cual me paguen siempre lo mismo, yo alejarme del deporte que amaba y que había hecho toda mi vida y nada, y pasarle la cuota alimentaria como corresponde o comprar las cosas que necesitaba. ¿Entendés? O sea, así como te le iba a jugar por el pádel, decidiste jugártela Sí. en ese momento por apañar a la familia Claro, y tu sí, hijo. sí, en ese sentido era como que mi vida pasaba a un segundo plano y tratar de darle todo a ella o sea, a mi hija en ese sentido, porque yo con la mamá no estaba, entonces darle un poco a mi hija todo lo que a mí me había faltado en la infancia. Entonces fue un poco de algo de que me había tocado mucho eso. Nosotros venimos de una familia muy humilde, entonces yo no quería que mi hija pase necesidad, nada. Digo, voy a dejar de este deporte y nada, me voy a poner a trabajar, como te digo, en algo regular y que tenga una buena base, un buen sueldo. Bueno, empecé a trabajar en este frigorífico de carne. Estuve 3 años ahí, pero sí, yo tenía un horario que me acuerdo eran entraba a las 3 de la mañana y salía a las 2 de la tarde, algo así era. Era como nocturno. Sí, sí. Con sueño cambiado. Sueño cambiado, imagínate, yo salía de ahí, iba y me dormía la siesta hasta las 7 de la tarde y después me levantaba y mi día duraba de las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche. Y ahí dormía 2 horas y después me iba a trabajar. Ahí no tomabas una pala en todo ese tiempo. No, nada. No, sí, además, en un frigorífico de carne el trabajo es muy pesado. Entonces, físicamente, terminé agotado. Terminé muy agotado. Nosotros estábamos en una parte que se llamaba cuarteo, que es donde
donde a la vaca por ejemplo, llega la media red entera, la media red es la mitad de la vaca, Ajá. y ahí la cortan en pedazos a la vaca y la van llevando ¿cómo se llama este sector? Bueno, no recuerdo, que es donde ya hacen los cortes un poquito más chiquitos, Ajá. ¿entiendes? Para de postada, Ya. la de postan ahí. Eh, ¿Te gusta la parrilla? Sí, 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 sí. sí, 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 Aprendiste sí, harto sí. ahí de corte y todo, ¿no? Sí, de corte, eso sí, sí. No soy tan bueno haciendo asado, pero sí, pero sí. Y bueno, nada, dormía muy poco, había muy poco tiempo para agarrar la pala, la agarraba una vez cada, no sé, cada 8 meses. Ah, Iba, nada. jugaba un ratito para despejarme y me volvía. Eh, el rendimiento obviamente bajó, yo estaba en el punto más alto que había alcanzado y bajó. A los 2 años y medio tuve una discusión con esta chica. Venía todo bien, nosotros habíamos intentado volver, bueno, no nos había dado. La niña ya tiene 1 año y medio, por lo cual, una vez que yo la voy a ver a mi hija de ese momento, con mi padre, eh, había algo medio raro que a mí a la nena no me la dejaban sacar de la casa. ¿Entendés? Por ejemplo, yo tenía que ir a ver a la casa, a la nena dentro de la casa de la madre. No me dejaban que yo la saque afuera de la casa. Entonces, claro, yo estaba peleado con la familia de ella, entonces yo ver a mi hija de ese momento dentro de la casa era un momento muy incómodo. Mm. Muy incómodo porque, claro, imagínate, yo estaba en la cocina con ella y ella estaba, no sé, media hora y ya se aburría porque tenía 1 año y medio. Ah, Entonces ya quería ir con la madre. Y obvio. entonces yo siempre pedía, che, déjamela sacar a la plaza, algo para que yo pueda jugar y que ella se divierte, se despeje un poco también, para que socialice un poco conmigo. Tener tu momento con ella. Claro, también estar un poco a solas con ella. Y no me dejaban, no me dejaban, no me dejaban. Ah, antes que me olvide, había algo muy loco que siempre me decía mi mamá, que yo siempre peleaba. En la época esta en la que pasó todo esto, yo estaba medio peleado con mi mamá porque mi mamá cuando recibe a la niña, no la voy a nombrar por respeto, recibe a la niña en brazo, mi mamá la tiene en brazo así y después la entrega y me dice, Axel, te tengo que decir algo. Mi mamá. Y le digo, bueno, mira, ¿qué pasó? Decime, yo todo en el medio del hospital, todo, yo tuve una alegría inmensa. Un momento, Me claro. dice, no, no me siento abuela, no me siento abuela, no siento que sea mi nieta. Dice, perdón, pero no siento que sea mi nieta. Mi mamá, y esto en el momento que nació, ¿entendés? Una locura. Y yo, Increíble los imagínate, viejos, ¿eh? sí, pero yo imagínate, me la quería comer a mi mamá, Ah, ¿cómo vieja me va a decir esto? Además es como para todo hombre es un insulto decirte que tu hijo no es tu hijo, ¿entendés? Es como algo con lo que todo hombre, o sea, creo que es la pesadilla de todo hombre. Y nada, mi mamá me dijo esto, y yo me peleé con mi mamá, me peleaba mal con mi mamá. Eh, y bueno, nada, mi mamá siempre me lo repetía, en ningún momento me dijo, che, no, estoy equivocada. Hasta que 1 año y medio después le doy la razón porque mi papá discute con la mujer esta, o sea, no discute con la mamá de la que era mi pareja en ese momento. Y en un momento de calentura, esta señora dijo una palabra que dijo, "Vos, le digo, yo necesito sacar a la nena para ir a una plaza, para jugar, no sé qué. Y ella le dice, ¿y vos qué sabes? ¿Vos qué sabes si es tu hija? Me dice a mí. Entonces, claro, en ese momento de calentura, uno cuando está en caliente siempre dice como verdades que duelen. Uno viste que no empieza a tirar mentiras. Siempre va a decir la verdad cruda. Y ahí me sonó todo medio raro. Entonces yo agarro a la nena, se la dejo a la mamá en brazos y me voy y le pido un ADN. El ADN tardó, sé, 6 meses, habrá tardado el ADN. vía Y judicial, todo eso. sí, sí, todo judicial. Sí, yo no volví a tener contacto con la madre. Eh, Solamente, creo que le había escrito, la verdad no recuerdo bien, no quiero decirlo para no mentir, pero creo que yo le había escrito a ella preguntándole, como por última vez, che, escuchame antes de hacer el ADN, porque el ADN era como el paso extremo. Decime la verdad si es o no es, ¿entendés? ¿Para qué la niña ya tenía casi 2 años, ¿entendés? Era un montón, yo ya le había festejado el cumpleaños con mi familia, mi vida había cambiado totalmente. Eh, y ella me dijo como que no, como que ella no quería exponer a la nena a un ADN, porque no sé qué, ¿viste? Porque era como una deshonra, no sé qué, para su familia. Bueno, hacemos el ADN y da negativo, 99% de posibilidad de que no era el padre. Entonces, claro, imagínate, mi vida hizo un clic. Yo todos los días cuando iba al trabajo, me acuerdo, yo estaba trabajando y pensaba, bueno, esto lo hago solamente por mí, solamente por mi hija, por el día de mañana ya me lo va a agradecer, va a salir no sé qué. Imagínate que ahí al otro día
hablé y pedí la renuncia, renuncio. Al tiro, de Al inmediato. tiro, o sea, creo que pasaron 3 días. 3 días y renuncié, digo, no, yo no voy a estar acá en este lugar, la estoy pasando mal, me lesioné, ahí agarré problemas con la espalda, veía que todos mis compañeros se lesionaban, ¿entiendes? Entonces digo, yo no voy a estar en un lugar donde no me gusta, donde siento que todos los días tengo que trabajar obligado. Y nada, y traté de dedicarme un poco al pádel, vuelvo al pádel, y ahí con una categoría mucho más baja de la que estaba, pero ¿La cabeza constante. cómo la tenía ahí? Bueno, tenía volada mal. O sea, había pasado toda mi vida en un segundo. eh, de ser un padre con una nena de 2 años a ser una persona soltera, sin hijos, ¿entiendes? Era todo muy loco. eh, Nada, tuve mucho tiempo mal, pero tuve varios amigos que me ayudaron. Bueno, mi mamá me ayudó un montón, mi papá en ese momento también me ayudó, mis hermanos. Siempre tuve el apoyo incondicional de mi familia que me sacaron adelante mucho, mucho, mucho. Y ahí no tuviste más contacto con la No, mamá, nunca con más, la hija, con nada. nunca más. Nunca más la volví a ver. O sea, fue bueno que no todavía era chica y no Sí, tenías tanto sí, vínculo como si hubiese sido de 7 8 años. totalmente. La Eso verdad, te hizo un poco menos difícil. sí, sí, totalmente. Totalmente. La verdad que agradezco que fue en ese momento y no fue cuando, como decís vos, a los 5 años, a los 6 años, que ya uno se encariña mucho más y ya posible soltar. En ese momento se me hizo muy difícil, pero nada, lo pude sacar adelante con mi familia en ese momento, con mi mamá, con mis hermanos, así que nada, fue una etapa difícil, pero nada, es algo que no se lo deseo a nadie. Bueno, la verdad fue una locura. Y ahí, Axel, de alguna forma, bueno, ese episodio que fue difícil, de alguna manera se conecta con tu destino en Chile, ¿no? Porque Sí, probablemente si no hubiese ocurrido eso, estarías en España, y sí, quién sí. sabe dónde, pero no en Chile. Yo en Chile, totalmente, totalmente. Volviste al pádel también. ¿Cómo fue esa transición? ¿Estuvo la pandemia entre medio? Sí, sí, total. Nada, vuelvo al pádel, vuelvo más que nada, vuelvo a entrenar y vuelvo como profesor, pensando de que mi vida como jugador, yo siempre me propuse de que si a los 18 no llegaba a primera, ya estaba tarde para jugar. ¿Por qué? Porque yo veía a Fede Chingoto tenía 13 años, 14 años y jugaba a primera. ¿Se entiende? Entonces yo siempre me comparaba con él. ¿Se entiende? O con todos los cracks en ese momento, como eran, por ejemplo, Paco Domínguez también. Eran jugadores que eran muy chicos y ya se lo veían en los circuitos profesionales jugando muy bien. Y ahora con el tiempo, ¿tú crees que cada uno puede tener su proceso igual? Sí, sí, totalmente. No necesariamente si a los 14 no estás en Sí, primera, no puede ser. sí, sí, totalmente. No, no, yo creo que los procesos de cada uno, y lo estoy trabajando mucho con mi psicóloga, es que nunca hay que compararse con las personas porque todos tienen distintos métodos de aprendizaje y distintas etapas y distintos procesos. Pero eh, sí, 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 hoy con la educación que recibo de ella cambié mi forma de verlo. En ese momento no lo veía así porque era algo que yo mismo me proponía. Yo no lo hablaba con mi papá, no hablaba con nadie. Era algo que yo decía, bueno, si Chingoto tiene 13 años y está jugando primera, yo mínimo tengo que estar, no sé, a los 18 años jugando primera. ¿Entiendes? Entonces trataba como de ponerme esas cosas en la cabeza, que eran como metas, pero que en ese momento me salió bien, pero me podría haber salido mal. ¿Entiendes? Porque si a los 18 jugaba quinta, quizá hubiese dejado el pádel y me hubiese puesto a, o sea, a trabajar en otro lado. Y ahí Eh, volviste, ¿y cómo fue ese proceso? Porque volviste ya habiendo cortado una racha de alguna sí, forma, quizá desde más atrás el nivel. sí. ¿Cómo fue remar desde ahí? Nada, o sea, frustrante porque claro, la gente que yo antes le ganaba, después me pasó a ganar muy fácil, entonces frustrante. Pasé un año creo competitivo muy duro. Volví de vuelta a la competencia, empecé a tener buenos resultados, pero siempre como más tirando a profesor. Solamente profesor, o sea, daba clase y con lo que daba clase, con eso me mantenía, iba, jugaba y competía así. ¿Se entiende? Con el nivel que tenía. Con el nivel que tenía nomás, sin entrenar, nada, no tiraba, no canasteaba, nada, nada, nada. Era como yo amateur compitiendo en el circuito profesional. Eh, Nada, pegamos un par de resultados buenos con Cachi, habíamos quedado número 1 de La Pampa, después empezamos a competir en el circuito AJPP, que ya era AJPP, y habíamos ganado a unas parejas buenas, que en ese momento a una pareja buena que le habíamos ganado era a Rama Pereira o Juli Lacamoire, un chico que estaba viviendo en Dubái. Le habíamos ganado 7-6, 7-6. Rama obviamente era mucho más chico que ahora, no juega lo que juega ahora, pero ya era nombrado, ya era una persona reconocida. Eh,
Mar del Plata, Rama. Claro. Y entonces, después de ganar esos partidos, dije, bueno, che, ¿y si entreno un poco y si le doy un poco más de importancia a esto? Pero claro, por la parte económica no me convenía. Por ejemplo, perdía mucha hora de clase, entonces esa hora de clase Es plata bajaba. menos. Sí, totalmente, totalmente. Igual tenía unos auspiciadores que me ayudaban allá en Argentina, pero nada que ver a comparación de los acá, ¿entendés? A los de hoy en día. Y vine a Chile, Esto fue post pandemia, ¿no? La esto pandemia vino entre durante la pandemia, sí, Durante. antes de la pandemia. Antes de la pandemia, porque incluso nosotros, en ese mismo torneo de que yo digo que ganamos a Rama, que fue en el club de Maxi Sánchez Brasco, fue ahí en el club, en Deró, me acuerdo. Nada, nosotros jugamos, eso fue el jueves creo, vamos a jugar el viernes y viernes 9 de la mañana sale un comunicado, se suspende toda actividad, no sé qué, y se declaró pandemia en el medio del torneo. ¿Puedes creer? Nosotros veníamos de pre-quali, habíamos jugado como 30 partidos antes. No, fue una locura. Otra racha cortada. Otra racha cortada, imagínate, habíamos ganado 3 partidos de quali, no me acuerdo, 2 partidos, y con ese partido habíamos entrado al cuadro, y el primer partido de cuadro, no me acuerdo, algo así. Pero muy loco, y justo se cortó. Y hasta nuevo aviso, y nuevo aviso pasaron 3 años y no se volvió a rehabilitar más. ¿Y cómo te sale la oportunidad de Chile? ¿Cómo aparece en el mapa? ¿Habías venido antes? No, nunca había salido de mi país. Nunca. Mira, eso fue muy loco, pero estaba durmiendo con Anto un día y no podía dormir. Tu chico. Sí, con Anto, mi pareja. No podía dormir y empiezo a mirar videos, no sé qué, y me sale un video de una persona pelada que hacía frases motivacionales, ¿viste? Y decía, no sé, decía frases como que la gente en su zona de confort no va a triunfar, ¿entendés? Como si estás cómodo no va a triunfar, como tener que juntarte con la gente que te motiva a ser mejor, no sé qué. Y empezó a decir cosas muy buenas sobre el éxito y todo. Y digo, no, yo me tengo que ir de Argentina, tengo que ir a inspeccionar otra vida, otro pádel, quizás me puede ir mejor. Y si no me va mejor, bueno, vengo y ya está, tengo todo acá. Así que nada, lo hablo con mi pareja en ese momento. Ese mismo día en la noche, apenas veo el video, empecé a armar mi currículum así como rápido. Yo empecé a mandar mensajes, me acuerdo que copiaba y pegaba y buscaba en internet. Club de pádel en México, ejemplo. Y no sé, agarraba 30 y lo buscaba en Instagram y en Instagram le escribía un mensaje particular. Y después en Chile, lo hice en Ecuador, Brasil, no sé, un montón de países. Y lo mandé y por ejemplo me acosté a dormir como a las 8 de la mañana. Al otro día tenía como, no sé, como 30 mensajes de que me habían respondido. Y tener reuniones, así. Entonces empecé a tener reuniones con distintos clubes. Esto de la nada, de la noche a la mañana. Reuniones por Zoom. Sí, reuniones por Zoom. En el que apenas habilite el paso, nos vamos para allá, no sé qué. Negociaciones. Y hablo con los papás de Anto, porque Anto me quería acompañar. Y nada, y padres dijeron que estaba entre México y Chile. Y dijeron, no, prueben con Chile porque está más cerca, entonces si pasa algo yo voy, no sé qué. Entre medio de todo esto pasa que a Anto le fallece la madre, ¿entiendes? Entonces fue una época muy dura de Anto también, entonces yo creo que fue bueno que nosotros hayamos salido del país. Entonces, Cambiar un poco sí, el aire. sí, total, se desconectó un poco, yo creo que le hizo muy bien eso a ella. Creció un montón como persona, maduró un montón. Y hasta ahí, Axel, ¿qué sabías de Chile? ¿Qué imagen tenías de No, Chile? nada, no conocía nada, eso imagínate que... Pero algo en tu cabeza, porque... Nada, de las 2 Copas América que habíamos perdido nomás. Nada, pero no tenía nada, no sabía. Sabía que, porque había visto que Franco Polucci había venido antes y que estaba Pato Martínez. Y Ya. que Pato yo lo conocía allá de los torneos. No Sí. tenía trato, pero, o sea, yo lo conocía a él, él no me conocía. Pero, nada, solamente eso. No sabía ni al club que iba a llegar. O sea, al club que iba a llegar sí, porque había terminado de negociar, era Pro Padel de Rancagua, pero no sabía dónde quedaba Rancagua, nada, no tenía ni idea. Pescaste y un Sí. día se vinieron con Anto, ¿no? Con Anto, sí, vinimos un día con Anto. Se abrió el mismo día que se abrió la frontera, me acuerdo, el 2 de octubre se abrió la frontera. El 2 de octubre estábamos acá. El mismo día. Incluso, mira, imagínate, fue muy loco. Nosotros teníamos pasaje el 10 de septiembre. Fuimos al aeropuerto y cuando vamos a viajar compramos el pasaje y me dice, no, si no se puede viajar, está la frontera cerrada. Y yo nunca había viajado en avión, nada, ¿entendía? Y digo, pero ¿cómo venden pasaje de avión si está la frontera cerrada? No sé, es digital, no sé qué, me dijo la mina. Dice, lo podés mover al pasaje. Bueno, le digo,
lo muevo. Miro y había salido noticias en que se abría el 2 de octubre. Esto... Ah, no, Bárbara, te cuento otra cosa, que me voy acordando en el momento. Bueno, me iba el 10 de septiembre, se hace una fiesta de despedida, mi amigo me hace una fiesta de despedida, no sé qué, todo lo del pádel, no sé qué, empiezo a regalar todas las cosas mías, ¿viste? De clase, porque yo solamente estaba como profesor de pádel. Empiezo a regalar mis cosas de mi canasto, no sé qué, paleta, no sé qué, todo. Imagínate, al otro día vuelvo porque estaba de paso cerrado y tenía que estar 20 días ahí y digo, no, si me gasto la plata que me tengo que llevar, entonces empezar a dar clases con las cosas que yo había regalado, no sé qué, todos mis amigos me cruzaban en la cancha y me decían, che, pero vos no estabas en Chile, sí, pero boludo, estaba cerrada la frontera y venía otro y te tenía que contar lo mismo. Otra No, despedida. otra vez lo mismo, decía, no puede ser, boludo, no puede ser. Era como que me pasaban cosas malas todo el tiempo. Y Y llegaste a Rancagua en un momento. sí, llegué a Rancagua. ¿Cómo fue? Apenas abrí la frontera, llego a Rancagua. Vamos a viajar ahí en el avión. La chica me dice, el 2 de octubre, me acuerdo, me dice, no, está cerrada la frontera. No, no, le digo, mira, revisá bien porque hoy abrí la frontera. No, no está cerrada, no sé qué. No, no, le digo, mira, escúchame, no, nosotros no nos vamos a ir porque nosotros el aeropuerto nos queda a 700 kilómetros de La Pampa, el de Buenos Aires, ¿entendés? El aeroparque, muy lejos, entonces nosotros habíamos muchos 700 kilómetros, imagínate pegando la vuelta. Le digo, no, no, revisá bien, le digo, porque está abierta la frontera, no sé qué. La mina llama a su superior, no sé qué, viene y dice, sí, está abierta la frontera, pueden pasar. No, imagínate, digo, no puede ser, no Puedo puede ser. creer. Bueno, pasamos, llegamos, nos vienen a recibir acá al aeropuerto, nos llevan para Rancagua. eh, Tuvimos que estar, me acuerdo que creo que 7 o 10 días, porque era cuando vos llegabas a un lugar, tenías que estar ahí Como cuarentena. Sí, en cuarentena, tenías que estar en cuarentena. Llegamos a Rancagua y nada, la gente me recibió tremendamente. Justo Aquí había, el pádel ya estaba brotando, ¿no? sí, sí, ya estaba como. Yo creo que ese momento estaba como o brotando o como en su prime. Había mucha cantidad de gente jugando, mucha cantidad. Empezaron a meter clubes por todos lados. Los torneos tenían muchas parejas. eh, lo que sí nunca no tenía buen nivel todavía, porque hacía poco que estaba, hacía, no sé, 2 años quizás. Mucha gente jugando, pero a nivel Sí, más iniciante. sí, sí, total. Pero muy motivada. Todos tenían la última paleta, yo no la había visto en mi vida. Imagínate, yo llegué y era todo nuevo para mí. Ver la paleta de Tapia, que el Tapia la había sacado hace una semana y yo tenerla ahí era una locura, era un sueño. Donde ellos jugaban con paletas nacionales de Argentina. Eh, Y ahí te motivaste también o activaste tu lado de jugador, dijiste, ¿Sabes puedo qué? No, desarrollar, no, o más profe, más no, clase en profe, ese momento. clase, sí, sí, clase. Arranco a jugar un torneo ahí que se hacía el torneo aniversario del club de Pro Padel. Eh, y nada, juego con un hombre que se llamaba Espinosa, Jorgito Espinosa, en segunda, porque primera no había en ese momento. Jugamos segunda, salimos campeón, y entonces, claro, arranco acá el lunes clase, tenía 10 horas de clase. El martes, 11 horas de clase. Daba todos los días, me acuerdo que daba todos los días lo mínimo 9 horas. De 9 a 13 horas todos los días. Y era buen Sí, dinero. sí, porque en Argentina yo cobraba, no sé, yo le sacado la cuenta, pero eran como 22, 23 veces menos de lo que ganaba acá. Porque justo en ese tiempo, además, el cambio en Argentina estaba muy desfavorable contra También, Chile. sí. La plata chilena era como una fortuna ya. Claro, 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 sí. No, al revés, perdón, sorry. En plata argentina, cuando yo vine acá, no era tanta plata. O sea, el peso argentino valía 4 veces más que el peso chileno. Hoy el peso chileno vale más que el peso argentino. ¿Entendés? Yo cuando vine, el peso argentino valía, por ejemplo, yo había traído 200.000 pesos, me acuerdo, que era, yo había vendido un auto en Argentina, y acá era 800.000 pesos. ¿Entendés? No era tanto, pero tampoco era. Por ejemplo, en Argentina vos te comprabas un auto con eso y acá en 800 no te compraba el auto. ¿Ves? Claro. En ese sentido. Pero en cuanto a plata era eso. Eh, bueno, sí, claro, yo iba a darle la clase y yo sacaba los cálculos y decía, en esta clase estoy ganando como si hubiese metido 20 clases en Argentina. Entonces, Hermoso. una motivación tremenda. Yo daba clase a las 6 de la mañana, a las 11 de la noche, Le metías cualquier horario. con todo. Cualquier horario. En verano, 1 de la tarde, 2, 3, 4, 5. ¿Y la gente qué te parecía? No, me parecía bárbara. Me recibieron muy bien, muy bien, muy bien. No Eso, había nada de la Copa América no esa. había nada, no había nada, no había nada. Siempre en Argentina, Argentina-Chile tiene una rivalidad, viste, por la isla Malvinas y todo eso. Es un poco más del argentino que del chileno, pero claro, yo pensé, digo, bueno, llego solo a Chile, digo, capaz que, no sé, que no me dan bola, o que va a ser difícil la conexión con ellos. No, nada, parecía que estaba en mi país.
increíble cómo me recibieron la gente, el club me daba todo. No, no, la verdad la pasé muy bien, tuve suerte de justo llegar a un lugar muy bueno y la gente me recibió muy bien, muy bien. Axel, vamos a hacer algo porque está muy buena la conversa. La vamos a dividir en 2 capítulos, Dale, ¿te dale, parece? perfecto, perfecto. Ahora terminamos con tu historia hasta Chile Perfecto. y en el próximo capítulo vamos a contar la historia de Axel desde Chile porque han pasado muchísimas cosas más Sí, interesantes. me puse Así a que, hablar como loco. no, está buenísimo. Así que hasta aquí dejamos este Perfecto, y perfecto. enganches con el otro próximamente. ¿Vale? Perfecto, Manu. Gracias, papá.